por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Ahí por causa del Señor comienza, ¿verdad? Por causa del Señor de señores, o por causa del Rey de reyes. Por esta causa hay que hacer ¿qué cosa? Someternos. Esta palabra en el griego de someternos es de subordenación, estar abajo, o bajo de quién? Bajo órdenes. Bajo órdenes puede traducirse bajo órdenes militares, bajo rango. En el ejército hay diferentes niveles de puestos. Entonces, como soldados en el ejército del Señor, sométanse, párense en el rango que les pertenece. O sea que sométanse a los superiores. Pónganse literalmente y voluntariamente, ordenadamente. Aquí hay un juego de palabras. Pónganse voluntariamente, ordenadamente, bajo el orden de Dios y sus órdenes. ¿Escuchó el juego de palabras? Póngase usted voluntariamente, no a la fuerza, porque forzar a alguien a hacer algo, y vamos a hablar de la diferencia. Aquí esta es una exhortación, una animación a hacerlo voluntariamente. Póngase voluntariamente, ordenadamente, bajo el orden de Dios y sus órdenes. O sea que sí estamos bajo órdenes, y aquí literalmente a toda creación humana. En otras palabras, respeten las leyes morales y naturales, toda autoridad establecida por Dios y por los hombres. Porque últimamente, aunque la ordenación, la organización de aquí en la tierra, de los diferentes gobiernos, y lo moral y lo natural, últimamente está ordenado, organizado, puesto por Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro aquí en este versículo 13 del capítulo 2? Los está exhortando a los cristianos a obedecer las leyes del gobierno, y así obedeciendo las leyes del gobierno, estamos honrando y obedeciendo a Dios, pero no lo hagan simplemente para evitar el castigo. Más tarde les va a decir, sino que háganlo porque Dios lo ha establecido. Él es un Dios de orden, y Él ha dado la orden y ha ordenado las cosas, y de Él proviene toda autoridad. Pablo lo dice de la siguiente manera. Vaya conmigo ahí a Romanos 13, unas paginitas hacia atrás. Hechos, Romanos, capítulo 13. ¿Ya pasamos por ahí en nuestra lectura diaria? No hace mucho, ¿verdad? 13 del 1 al 5, léalo conmigo. Si quiere, acompáñeme en voz alta. Romanos 13, del 1 al 5. ¿Qué dice? Sométase, ¿quién? Toda persona, ¿a quiénes? A las autoridades, ¿cuáles? Superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Y más adelantito vamos a hablar, bueno, ¿y de qué? De aquellos gobiernos que se han corrompido. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, de la autoridad. Y ahí implica no solamente de los gobiernos, sino de Dios también. 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, ¿qué hay que hacer? Temer. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, el 5, es necesario estarle, ¿cómo? Sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y ahí implica no solamente la conciencia tuya, del otro, sino estar consciente de que toda autoridad y poder y gobierno Dios lo permite. Pero regresando a Primera de Pedro capítulo 2, lo que Pedro está diciendo, compórtense ordenadamente en acorde a su palabra, la palabra de Dios, como siervos de Dios. Esto es lo ordenado. O sea que nuevamente sométanse voluntariamente a toda orden.
a toda organización, todo lo ordenado, ya que nuevamente la orden o el orden también se puede traducir la dirección y el modelo de todo lo que está organizado y ordenado proviene de Dios, quien es Dios de orden. Entonces, esa misma raíz, ese mismo juego de palabra, estamos bajo órdenes porque Dios es un Dios ordenado y ha hecho el planeta, el universo, los cosmos, las galaxias en una manera ordenada que tienen su función, y en el mundo también. Y aunque Dios le dio la autoridad al humano, al ser humano, para hacer gobiernos y autoridades, realmente eso regresa al Antiguo Testamento, cuando Dios comenzó a establecer diferentes cosas. Vaya rápidamente, no los voy a hacer caminar mucho, pero unas paginitas ahí hacia atrás, hacia Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Y si me gana, me lo lee, por favor. 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernadores y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ok, entonces Pablo le dice a Tito, recuérdales, número 1, que se sujeten. Número 2, que obedezcan. Número 3, que estén dispuestos a toda buena obra. O sea, que estás listo a sujetarte, a obedecer, a servir, a ser servicial, ser un siervo que hace la palabra de Dios, la obedece. Todo lo que se te pida, hazlo. Pero dice, no cualquier cosa, toda buena obra, ¿verdad? Si se te pide hacer algo malo, bueno, vamos a hablar de esto. Pero aquí sujétense, obedezcan, estén dispuestos. Pero regresando a 1 de Pedro 2:13, ahí la palabra, una palabra clave, ¿verdad? Someteos, sométanse. ¿Por qué motivos? Tanto porque Dios es la fuente original de todo lo que, de donde fluye toda autoridad. Entonces, por lo consiguiente, sí, hay consecuencias si no te sometes, pero también hay consecuencias positivas al someterte. No lo hagas simplemente por las consecuencias, pero hazlo también porque es lo correcto de hacer esto. Pero más que esto, porque es lo correcto, hazlo por amor del Señor Jesucristo. Y con más ganas, para que cuando las personas que saben que eres cristiano, que vas a la iglesia, que lees la Biblia, dicen, mira, dice que es cristiano y rompe todas las leyes y las normas y no vive peor que un incrédulo y quiere que yo crea en el evangelio que él dice creer o ella dice creer. Por favor, vivo moralmente mejor que él o ella. Entonces, en este caso, hazlo por todos estos motivos. No solamente porque Dios es la fuente original de toda autoridad, y no lo hagas simplemente porque es lo correcto, o no lo hagas simplemente para evitar lo malo, el castigo, pero hazlo por el amor a Jesucristo, su palabra, para no descreditar su palabra. Tenemos otros textos que nos dicen esto. Pero hoy en día, hablemos francamente, hay hermanos cristianos que viven en países que están siendo perseguidos y maltratados, y es ilegal ser cristiano. Nuestros hermanos en Burma, Myanmar, en Nigeria, sufren. Esta semana murieron más de una docena de cristianos en Nigeria, simplemente por ser cristianos e ir a la iglesia o leer la palabra del Señor. ¿Y qué de estos lugares? Aquí no se nos prohíbe ir a la iglesia, leer la Biblia, decir ser cristianos, pero lo que Pedro está diciendo aquí, sométete independientemente estés bajo un gobierno bueno o malo, te traten bien o te maltraten, porque ¿cuál es el motivo? Si somos perseguidos por ser cristianos, son gloria a Dios por esto, pero que sea por la causa de Cristo que te persiguen y te maltraten, pero no que digan, quebranta las leyes morales y civiles y naturales y no le importa un pepino o un comino la ley natural o civil o moral. Si te van a acusar de algo, si te van a maltratar por algo, que sea por pararte firme por la verdad, la palabra del Señor, obedeciéndola, practicándola. Pero note ahí en nuestro verso que estamos de 1 de Pedro 2:13. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey. Aquí el rey en este tiempo del apóstol Pedro, ¿quién era? ¿Quién recuerda? Era el emperador romano, era el supremo, superior, Nerón. Pero también si él manda a otros gobernantes a las diferentes provincias, sujétense a ellos. Y recordemos que los cristianos a los que se les está escribiendo estaban en diferentes provincias, pero últimamente estaban bajo Nerón. Pero la mayoría realmente no trataba directamente con Nerón para sujetarse a él, sino que él tenía sus súbditos
que estaban bajo su autoridad y los enviaba a los diferentes lugares. Pero a nosotros hoy en día como cristianos, ¿qué se nos está diciendo? ¿Qué nos dicen estas escrituras? Sométete a todo gobierno, porque toda autoridad proviene de Dios. Y usted y yo representamos realmente la justicia, lo correcto, lo bueno. Al inicio del Antiguo Testamento, cuando se comenzaron a poner jueces, ¿a quién deberían representar ellos? A Dios. ¿Se corrompieron algunos? Sí. ¿Hoy en día habrá gobiernos corruptos, hermanos? En todo lugar. Se han corrompido, pero ¿y qué de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Hay algunos que exigen y demandan lealtad y obediencia y a la fuerza. Pero hermanos, para nosotros es voluntario. ¿Sí? Nuestro Dios Santo, un Dios Santo demanda obediencia y lealtad, pero no a la fuerza, es voluntario. Pero su santidad es lo que demanda esta obediencia. Pero hoy en día hay reyes sin escrúpulos que te obligan a obedecer, a someterte y explotan a sus residentes, a su nación para sacar a ellos provecho en lugar de ayudar y ser de buen ejemplo como Dios lo ordenó. Ellos estaban ahí para guiar, para ser ejemplo, para ayudar y servir, pero hoy en día las posiciones son para sacarle provecho en lugar de ayudar a los demás. Pero en este tiempo de Pedro y de Nerón, él fue un rey tirano, cruel. Gobernó en el año 54 al 68 después de Cristo, pero lo que Pedro está diciendo, ¿sabes qué? Dios aún permite estos gobiernos. Así que, y a veces por muy mal que sea un gobierno, ¿cuál es la diferencia de cuando bueno, ya hemos hablado de esta palabra, déspota? Hay reyes y líderes que están en eminencia y en potestad. Pero a nosotros se nos anima a Timoteo, pero a nosotros también en primera de Timoteo 2, 1 y 2, a orar por los reyes, por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero, ¿qué es peor? ¿Tener a un tirano o que haya anarquía? ¿Cuántos preferirían tener a un tirano como su líder? ¿Cuántos preferirían tener anarquía? Veo solamente al hermano Sergio contestando que la anarquía es peor que la tiranía. Y vamos a hablar un poquito de esto, pero a Jesús quisieron agarrarlo ahí, cacharlo en trampa entre la espada y la pared, y se le pregunta, oye, tú dices el rey, pero aquí tenemos a otro que nosotros debemos respetar al César. Y ahí en Mateo 22, 21 le preguntan a Jesús, ¿qué es mejor y qué hay que hacer con esto? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Da a César? Los de César, y a Dios, lo que es de Dios. Y Pedro aquí está diciendo, dale a Nerón lo que es de Nerón. Pero recuerda también que Nerón tiene a alguien sobre él, etc. Pero realmente lo que vamos a aprender más tarde es págale a todos lo que le debes, su debido. No está hablando de dinero, sino que dale honor a todos. Y lo vamos a desglosar enseguida. Pero el apóstol Pedro va a decir, sométanse, obedezcan a las autoridades, porque y siempre obedezcan al mayor, aunque al superior, aquí en este caso al rey, aunque él mismo no se lo esté pidiendo, quizás se lo pidió a través de un súbdito o alguien, un delegado. Pero escúchenme, no fue el mismo apóstol Pedro allá en Hechos 4 del 18 al 20 y ahí por el capítulo 5 verso 29 que en varias ocasiones les dijeron, les prohibimos predicar en el nombre de Jesucristo. ¿Y cuál fue la respuesta del apóstol Pedro y de los otros? No les vamos a hacer caso. Entonces, ¿no se está contradiciendo Pedro aquí en no someterse? Bueno, lo que va a decir Pedro y lo que está diciendo Pedro, sí estamos bajo órdenes, y no lo dice explícitamente, pero con sus hechos lo dijo. La excepción justificable a la obediencia a los reyes, o a los líderes, o a los gobernantes, es cuando sus órdenes, que aunque ellos están bajo orden, ellos mismos se salen de rango, y te dan otras órdenes que van contra los mandamientos, lo ordenado por Dios. Y por lo consiguiente, entonces es mejor para ti someterte a la fuente superior, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que aunque de él proviene toda autoridad, pero el rey o el gobernante que te pidió hacer algo contra los principios de Dios, se ha salido de orden
y ahora está viviendo, escuche, desordenadamente, fuera del orden que Dios ha establecido, entonces mejor sométete a la orden superior, que en este caso es al Señor. Pero aquí a los que están escuchando, a los que Pedro les está escribiendo, sométanse al rey. Entonces, últimamente lo que Pedro les está enseñando es la obediencia. Aprendamos esto, a obedecer. Y cuando hagamos esto, vamos a saber la diferencia, qué es lo que debemos obedecer. Porque cuando usted sabe lo bueno a obedecer, cuando se le pide algo erróneo, entonces usted sabrá desobedecerlo. Pero aquí hablando cotidianamente, hay leyes normales, morales, civiles, estatales, etc. Hay leyes de tráfico. Si el tráfico dice vaya en esta dirección y vaya a esta velocidad, las rompemos cuando vamos en la dirección opuesta o a otra velocidad más arriba de lo establecido. Pero si un policía, por un accidente, ya es algo ahí moral o civil o algo mayor, él te puede pedir ir en contra de la velocidad, de la vía, por unos segundos para aliviar el tráfico. No te está pidiendo hacer algo ilegal en este momento, pero hay un motivo mayor que el de la regla de ir en esta dirección a esta velocidad. Entonces no la está quebrantando, pero si te pide hacer algo ahora ilícito, entonces ahí es donde debemos evaluar y decir, esto rompe las leyes bíblicas, entonces hay que desobedecerlo. Pero bueno, me quedé demasiado ahí. Verso 14. Dice, y a los gobernadores, como por él enviados por el rey, y últimamente por el rey de reyes, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, aquí los gobernadores enviados, subordinados al emperador, son enviados por él, son delegados del César, de Nerón, para presidir sobre las diferentes provincias. ¿Dónde vivían estos cristianos? ¿En qué provincias? En el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Sométanse últimamente a todo. Y esto incluye a los legati. Este es un término que significa oficial militar de alto rango. Sométanse a los procónsules, sométanse a los proprietores, a los procuradores, a los funcionarios encargados de las diferentes administraciones de las provincias. Porque últimamente ellos tienen que rendirle cuenta a alguien más arriba, y ese a alguien más arriba, y últimamente todos al Señor. Pero aquí hace una distinción el apóstol Pedro. Al rey prácticamente le nombra como a superior al final del 13, porque está sobre los demás. Él es el supremo rey. Pero aunque el rey es el que manda y el magistrado es el subordinado, hay que obedecerle. Aunque nuevamente no es el mismo rey que te lo está pidiendo directamente de su boca, sino que hay que someternos a la autoridad, es lo que Pedro está diciendo. Y en nuestro caso, hermanos, ¿a quién nos sometemos últimamente? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Trabajamos para alguien malo? Vamos a hablarlo al rato. Últimamente para el Señor. Él es el que va a castigar a quien merece el castigo. Usted sométase. Entonces, aunque los líderes malos a menudo oprimen y maltratan a gente buena, y la tiranía abarca con más, la anarquía trastorna a todo un estado, a un país completo. Pero el Señor se va a encargar de castigar a aquellos que vivieron desordenadamente, desobedeciendo sus órdenes, su palabra. Así que aquí habla del castigo. En otros pasajes se traduce como retribución. El Señor les va a dar su merecido, su pago, lo que se han ganado. Así que está implicando que el que hace el mal, como malhechor, va a pagar las consecuencias. Se va a satisfacer este castigo, este mal, del agravio que han hecho. Pero el que hace al bien, ¿qué se le viene ahí en el verso 14 al final? Castigo para el malhechor y alabanza ¿a quién? Los que hacen el bien. Entonces, no solamente del gobierno, no va a haber penalidad, no va a haber una infracción por hacer el mal. Tampoco, no va a haber castigo, sino que va a haber alabanza. Había en estos tiempos, y en tiempos después hemos visto por 200, 300 años que la iglesia primitiva fue perseguida, y no fue que a veces hubieron descansos y luego retornaban, pero había uno que se llamaba Plinio, y él escribió una carta al emperador Trajano, y él le reconoce algo.
en esta carta, dice, no he hallado en ellos, hablando de los cristianos, nada salvo una perversa y extravagante superstición, tal que él pensaba que eran supersticiosos solamente en cuanto a su creencia y devoción para el Señor. O sea que intentó descubrirles algún mal, alguna desobediencia, donde estaban quebrantando alguna ley, alguna norma natural del gobierno, y les dice, no encontré ninguna tacha o mancha de ellos, están haciendo todo al pie de la letra. Pero lo único que descubrí es de que tienen algo perverso y extravagante, una superstición de este Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el mismo Pedro, más tarde allí en el 3:13, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O sea que ni Plinio, ni el emperador Trajano encontraron nada malo en los creyentes que estaban viviendo en este tiempo. O sea que si no haces nada malo, ¿a qué le vas a temer? Vas a recibir la alabanza aquí, en esta tierra, pero también del Señor. Verso 15. Ahí es donde estamos de 1 de Pedro 2:15. Y aquí nos da el motivo y la razón de ser obedientes y sujetarnos a toda autoridad. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis, ¿qué cosa? Callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Esa es la razón por qué se recomienda la sumisión a toda autoridad, independientemente si hace el bien o hace el mal, si es buen líder o no es buen líder. Nuestro trabajo como cristianos es someternos, porque últimamente estamos dando buen ejemplo al someternos a Dios, la voluntad de Dios. Y aquí hacer callar esto está duro realmente, es literalmente amordazar, taparles la boca. Más literal, ciérrales el hocico. Así diríamos algunos. Sí, literalmente eso es lo que dice. Pero ¿cómo les vas a hacer callar y tapar la boca? Manteniendo tal conducta ante ellos, sean malos o sean buenos, o te obliguen y te maltraten. Tú mantienes una conducta recta, hecha y directa con el Señor, que no te pueden ni denunciar de nada, ni de aquello, ni de lo otro, no te pueden acusar de nada, más que tocante tu fe, de que esta persona vive moralmente, obedeciendo, sometiéndose, no rezonga, no responde, y vamos a hablar de esto más adelantito. Y de modo que sus mentes también, de aquellos que te puedan acosar, digan, ¿sabes qué? La fe de esta persona es verdadera, el evangelio de que me hablan es verdadero. Pero, ¿cuál es el deber del cristiano? De hacer la voluntad de Dios y hacer silenciar las calumnias de los demás, los acosos de los demás, a través de nuestra obediencia y sujeción al Señor últimamente, aunque hay que someternos a las leyes y a los líderes, nos lideren bien o no. Entonces nosotros como quiera hay que hacer el bien, acorde con el 15, haciendo el bien. Tú haz el bien, haz buenas obras. En 1 Tesalonicenses 4:3 nos invita también a la buena conducta, al buen comportamiento, evitando lo malo y santificándonos haciendo buenas obras. ¿Notan la diferencia? Alguien puede decir, yo soy buena persona porque no hago lo malo. Eso es parte. No hagas lo malo, evita lo malo. Pero te puedes quedar con las manos cruzadas y no hacer nada bueno. ¿Sabías que estamos pecando cuando hacemos lo malo? Se llama pecado de comisión. Pero estamos haciendo lo malo, no simplemente por no hacer lo malo, sino por estar inactivo, no haciendo lo bueno. Y eso se le nombra pecado de omisión, cuando omites hacer lo bueno. Entonces, un cristiano debe ser ejemplo en ambos, en evitar hacer lo malo y hacer lo bueno, buenas obras. Entonces, pero no solamente esto, dice también santificándote, haciendo obras buenas y viviendo una vida justa. Aunque tu líder sea injusto, tú sé justo. ¿Y cómo lo haces? Sometiéndote a él o a ella, porque últimamente tú estás haciendo lo correcto, obedeciendo. Pero aquí el hacer callar, taparles la boca, el hocico, ponerles bozal, los está tratando casi como animales en respuesta aquí. Es una expresión muy despectiva, porque la palabra aquí callar
Es la misma que el apóstol Pablo usa en 1 de Corintios 9:9, en 1 de Timoteo 5:18, el de poner bozal a un animal, amordazar, silenciar. Entonces, lo que implica es que hay algo de animal en estos hombres necios. En el Antiguo Testamento, ¿cómo los nombra? Como mulos. Esa es una bestia animal que no entiende. No seas como el animal que no entiende. Pero te está acusando esta persona. Entonces, en este caso, dice, ponle bozal por hacer lo correcto. Tú haz lo justo. Tú sométete. Pero ¿cómo lo están haciendo ellos? Porque no tienen, lo que tienen es ignorancia espiritual. Es como lo dice ahí en el 15. Hagáis callar, ¿qué cosa? La ignorancia de los hombres insensatos. No son sensatos. La persona sensata conoce la palabra del Señor. El que no tiene conocimiento de Dios, de sus caminos, de su verdad, etc. Son ignorantes también no solo de Dios, sino de los hijos de Dios, de lo que los hijos de Dios hacen. Entonces, ellos han malinterpretado tus actos, han sido influenciados y te han acosado, te han levantado falsos, te han calumniado simplemente por las meras apariencias, por lo que ellos creen que tú estás haciendo que está mal. Pero tú, o sea que simplemente por tus hechos, no por lo que eres y haces. Así que haz callar la ignorancia de ellos. En otras palabras, tampoco dice que los maltrates. Los haces callar con tus acciones, comportándote como un hijo de Dios que obedece, se somete a los buenos y a los malos, a los líderes buenos y malos. Pero lo que está diciendo Pablo también es, tenles lástima, porque no conocen de Dios, son ignorantes de lo espiritual, de los caminos de Dios, de su palabra. No te enojes contra ellos, tenles lástima, más bien. Porque ellos juzgan cosas que son incapaces realmente de juzgar, porque son incrédulos. Es lo que el 12 nos había dicho, dice, manteniendo vuestra honesta o vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, hagan ¿qué cosa? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar ¿qué cosa? Vuestras buenas obras. Entonces tú vive justamente, rectamente, porque en este momento muchos de ellos que te acusan o que son que están hablando mal de ti, son necios, son reprobados moralmente, espiritualmente, y es lo mismo que el Señor usa en Lucas 11:40, 12:20 y en 1 de Corintios 15:36. O sea que son insensatos, sin saber, no conocen la verdad, no conocen el camino a Jesús mismo. Verso 16 ahí de nuestro pasaje, 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aquí hablamos de como libres, la primera parte. Los libertos del Señor. Aquí, ustedes que son libres, hagan el bien. Esto va conectado ahí, haciendo el bien hacer. Este es el fruto natural de una persona que ha sido liberada, que ha sido sacada de las tinieblas a la luz admirable. Anuncien las virtudes, compórtense bien, no hagan lo malo, ya lo dijo anteriormente, mas hagan el bien. Vivan como tales, libres por la verdad, libertados de la esclavitud del pecado. ¿Qué nos dice Juan 8:36? Que si el Hijo os libertare, ¿qué seremos nosotros? Okay. Pero ustedes que son libres no usen esta libertad como libertinaje, decir ya tengo a Cristo, ya soy salvo, así que puedo vivir como sea, no voy a obedecer las leyes morales, ni nacionales, estatales, judiciales, ninguna ley no, al contrario, ya que eres un hijo libre, no uses eso como excusa o pretexto, como libertinaje. Allá en Gálatas 5:13, más bien, alguien que me lea 5:13 de Gálatas, ¿qué nos dice? Algo para servir ahí, nos hace mención. No la uses como excusa de libertinaje, sino para servir realmente. O sea que eres libre para servir, en lugar de decir, ya que soy libre, no voy a hacer nada de lo bueno, porque ya soy salvo como quiera. ¿Quién lo encontró? Gálatas 5:13, ¿qué dice? Porque vosotros, hermanos, estáis llamados, solamente que no sea la libertad para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Entonces, fuimos llamados para esto, somos libres, pero no digas, no te jactes en esto, pues ya soy libre,
Así que soy libre de no hacer esto, no hacer aquello, lo otro. No, eres libre para hacerlo. Ya que son libres, no digan no tenemos que sujetarnos ni obedecer a nadie, sino con más ganas, porque somos libres. Sométanse voluntariamente. ¿Somos libres de guardar la ley como un medio para ganar la aprobación de Dios? ¿O lo hacemos simplemente porque queremos? No, el Señor ya nos libertó y nos dio libertad, pero lo hacemos por amor a Él. Por gratitud. Esta debe ser una expresión de gratitud por la salvación gratuita. Ahí hay un juego de palabras que pudiéramos quedarnos un buen rato. Por la gracia de Dios que Él nos dio. Por lo consiguiente, usted y yo, ¿qué debemos hacer? Extender esa gracia, esa misericordia y hacerlo voluntariamente. No lo use como pretexto. Ahí el griego, este pretexto, pinta la idea de un manto de malicia como cobertura para decir, ¿sabes qué? Aquí ya estoy cubierto con esto y soy exento de hacer todo lo bueno. No lo uses como excusa tu salvación, no uses como excusa tu libertad, no uses como excusa que ya fuiste justificado y que no importa que lo que el gobierno o los líderes te puedan hacer. Así que ustedes están libres de la esclavitud moral, sí, del pecado, sí, pero no la usen para desobedecerla y romperla. Así que la verdadera libertad proviene del Señor y esta libertad debe ayudarles y empujarlos a servir a los demás voluntariamente, como siervos o haciéndose esclavos voluntarios de Dios, como sus súbditos. Ya nos lo dijo allí en el verso 13, ¿verdad? Por causa del Señor sométanse voluntariamente. Y aquí lo está repitiendo, como siervos de Dios. Pero nos está obligando Pedro, no, voluntariamente, a toda ordenación humana. ¿Por qué? Porque toda proviene de Dios. Así que podemos interpretarlo de esta manera. La libertad cristiana es la de vivir voluntariamente como siervos de Dios, pero que nazca y fuera de agradecimiento de esa gracia que recibimos. Cuando a usted le hacen un favor, ¿qué solemos decir? Gracias. Y no haga otro favor usted para pagarlo, sino por fuera de ese agradecimiento. Hágalo a quien lo merezca y no lo merezca, es lo que nos está diciendo. Verso 17. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al Rey. ¿Notaron que ahí hay una hamburguesa, un sándwich? ¿Con qué comienza ahí con el primer pan? ¿Qué hay que hacer? Honrad a todos. ¿Pero cómo termina? Con honrad, ahí está el otro pan. ¿Y la carne dónde están? Amad a los hermanos y temed a Dios. Toda la hamburguesa es importante porque compone una hamburguesa, un sándwich. No les vaya a dar hambre, hermanos. Así que honra, ama, teme, honra. Pero comenzamos con el primer honrad a todos. Pero realmente pudiéramos decir que este sándwich o esta hamburguesa resume toda la Biblia. En los 10 mandamientos se resumen, porque los 10 mandamientos son así. Unos tratan con tu relación con Dios y otros tratan con tu relación con el prójimo. ¿Verdad que sí? Entonces, por eso se reducen a estos 2 mandamientos. Amar a Dios con todo y amar a tu prójimo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí, amar a Dios con todo y al prójimo como a ti mismo, prácticamente, en este versículo. Pero literalmente en el griego se puede interpretar así. Dad o paga a Dios lo debido a Dios, y al hombre, págale lo debido al hombre, y al César, lo debido al César, o a Nerón. Pero comencemos ahí con el honrad a todos. ¿Todos merecen honor? Sí, es lo que nos está diciendo. Sean buenos o sean malos, sí. ¿Por qué? Porque este honor es una deuda que le debemos a toda persona y hay que pagársela, porque no nos la deben a nosotros. Y literalmente nos está diciendo, paga esta deuda puntualmente a cada uno. Honra, es una honra. Hemos hablado que un verbo que termina con D, ¿qué significa? Es un mandato.
es un imperativo. Pero aquí literalmente hazlo puntualmente, prontamente, paga esta deuda. O sea que trata a todo mundo con honor. Es que no se lo merece y es que me hizo. No. Independientemente se lo merezca o no, en acorde a ti, o te haya hecho o no te haya hecho, tú, nosotros, yo, usted, debemos honrar a todos. Y a diferencia de honrar al rey, hazlo habitualmente y continuamente, no solamente puntualmente, o sea que ya le di la honra que se merece una vez. No, o sea que hazlo diariamente, continuamente, habitualmente, que este sea tu culto, lo razonal, porque últimamente te estás sometiendo a Dios. Sí, Dios puso todo gobierno y normas y leyes y organizaciones, sí, pero se han corrompido, sí, pero últimamente te estás sometiendo a Dios. Entonces hazlo, honra a todos los hombres, cristianos buenos o paganos malos, esos son los extremos, todos deben ser honrados. Pero, ¿por qué toda persona debe ser honrada? Porque aquí hay un sentido especial en que el amor solo es posible entre hermanos, ¿será? Bueno, vamos a hablar de esto entonces. Y Pedro no lo dice, pero Pablo dijo que este honor debía pagarse a aquellos a quienes se debía. Pero Pedro dice que esto incluye a todos los hombres, no solamente a los que se les debe, sino que lo que Pedro está aclarando es de que a todo humano se le debe este honor. Porque ninguno puede ser completamente despreciado de este honor. O sea que no hay persona que haya perdido por completo toda semejanza de Cristo. Y lo que Pedro le está diciendo a algunos judíos cristianos, o sea que sí, ustedes son libres y tienen libertad, pero realmente aún el peor de los gentiles idólatras merece honor. No lo maltrates, no lo desprecies, no lo hagas a un lado, no lo deseches en este aspecto, porque Cristo nos ha dado valor a todos, nos ha dado ese honor como humanos, porque somos hechos y creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Y por lo consiguiente, sea buena la persona o sea mala, debemos respetarles dándoles ese honor. Literalmente está diciendo entre iguales. En otras palabras, si tú no eres el rey, tú eres un ciudadano con ciudadano, dale un respeto mutuo, como debido, como ser humano. Sea bueno o sea mala la persona, porque está hecho en la semejanza de Dios. Pero al cristiano nos lleva un paso más allá. Primero hay que honrar a todos, ¿verdad? Pero a los hermanos, ¿qué hay que hacer? Ahí en el 17 está la respuesta. Amad a los hermanos. O sea que va un paso más allá. Hay que respetar y darle honra a todos, pero al cristiano, al Hijo de Dios, hay que darle ese amor fraternal. ¿Se acuerdan del capítulo 1, verso 22? ¿Qué dice 1 de Pedro 1, 22? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, que esto es a Jesucristo, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Esta es la ordenanza aquí. Respeta y honra a todos, pero con más ganas al cristiano, a tu hermano, al Hijo de Dios. Porque todos somos creación de Dios, y porque todos somos creación de Dios, hechos a la semejanza de Dios, merece todo mundo ese respeto y honra. Pero el que ya ha sido justificado y santificado y lavado, ahora es tu hermano. Así que ahora es parte de la familia. No todos somos de la familia de Dios, pero no por eso vamos a maltratarlos, porque no son de la familia de Dios. Pero al hermano hay que tratarlo con más ganas. Es el mismo mandato que Jesús dio allá en Mateo 5:44. Han escuchado esto, pero Jesús les dice, pero yo os digo, escúchenme, el estándar va más allá, aún de lo que Pedro está presentando. Jesús dijo, ustedes han escuchado, y ahí están unas comparaciones y contrastes, pero Jesús dice en Mateo 5:44, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen,
y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Por eso Pablo y Pedro también nos invitan a orar por los reyes, los líderes, los que están en eminencia, en poder. Así que el rey ha de ser honrado, pero note aquí la diferencia. Solo Dios en sentido supremo debe ser temido. Pero allá en los proverbios de Salomón, en Proverbios 24-21, encontramos que Salomón dice: teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos. Entonces, sí, hay que temer, hay que respetar, honrar, pero el temor a Dios, lo que les está diciendo Pedro aquí, es rebelión con la misma autoridad que Dios le ha dado a Nerón y le permite gobernar en este momento. Sí, sométete, aunque te esté maltratando y abusando y esté persiguiendo a los cristianos. Porque últimamente, rebelión contra las leyes y normas y todo lo organizado es rebelión contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y allá Romanos 13 que leímos del 1 al 5 nos habla de esto. Verso 18 de Primera de Pedro. Aquí cambia un poquito. ¿Qué dice? Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a quienes, a los buenos, a los amos buenos y afables, sino también a quienes, a los difíciles de soportar. Esta palabra griega de soportar es muy interesante. En el griego es scolios. Hoy en día hay una enfermedad que se le nombra escoliosis. ¿Y sabe qué significa eso? Que la espina dorsal está torcida, está chueca, está como tipo S. Entonces, sino también a los difíciles de soportar, porque ¿qué es lo que te soporta? Es la columna dorsal. Alguien que está pando o chueco, aquí está hablando moralmente, literalmente sin escrúpulos. Entonces leámoslos nuevamente con esa mentalidad. Criados, estad sujetos, siervos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, a los líderes, a sus jefes, a los gobernantes, a los reyes, etc. Pero no solamente a los buenos y afables, sino también a los moralmente sin escrúpulos, chuecos, con escoliosis, diríamos, difíciles de soportar, que están otra vez fuera de rango, se han salido y está chueco, está pando. Pero regresemos aquí al inicio del 18. Criados, esto es a los siervos. En este tiempo a los personalmente domésticos que trabajaban en una casa. Pero ¿por qué están de siervos aquí los creyentes? ¿Se acuerdan qué ha sucedido? Salieron de su patria, están expatriados, dejaron su casa, su terreno, en muchos casos su familia, y están viviendo en otro país. ¿Y qué les toca hacer? Trabajar, como trabajadores, como criados, como siervos. Así que muchos de estos servían en casas griegas y romanas. ¿Se acuerdan de un siervo que se llamaba, comienza con File y termina con Mon? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Filemón ¿verdad? Ahí. Había otro que se llamaba Onésimo. Bueno, en el libro de Filemón es donde encontramos esto, ¿verdad? De Onésimo, creo. Pero estos criados servían. Estaban desterrados de su patria, de su terreno, de su casa. Algunos de ellos tenían amos paganos, gentiles, a menudo crueles. Pero ¿qué los está animando el apóstol Pedro a hacer? A vivir ordenadamente, en el rango que están, en la condición que están. ¿Te toca ser sirviente o servir a alguien, trabajar para alguien más para ganarte el pan del diario? Obedéceles. Sean crueles, obedéceles. Sean malvados, sométete. En la provincia donde te encuentres, porque últimamente honras a Dios al ser esto. Son libertos ustedes. Sí, ya no son esclavos al mundo, a las tinieblas, a lo malo, pero se han esclavizado en el sentido por la necesidad en la que se encuentran al salir de su país. Así que aunque, y aún Onésimo, ¿se acuerdan qué significa el nombre Onésimo? Inútil. Y Onésimo se había convertido en un siervo inútil porque abandonó a su amo. Quizás lo había castigado y le había cargado demasiado la mano, pero ¿quién lo ganó para Cristo?
Y cuando lo manda de regreso, dice ya, a compañero, le dice, ya no lo trates como tu siervo. Trátalo como a un hermano, como de la familia. Pero si él voluntariamente quiere regresar y servirte, pues gloria a Dios. Pero trátalo como liberto en Cristo. Pero ya no obligado a servirte, porque si te debe algo, cárgalo a mi cuenta, yo lo voy a pagar, le dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero normalmente un siervo, un sirviente, si al amo no le parecía, le daba ahí su cachetada, sus golpes, etc. Y el siervo estaba obligado a cumplir con su deber. Fuese pecaminoso y malvado el siervo, o fuese amable y bueno, afable, nos dijo, ¿verdad?, anteriormente. Pero, aunque Pablo a los amos creyentes también les dice, sean buenos amos con sus siervos, con sus inferiores, o sea, con sus empleados, etc. Pero lo que Pedro está intentando otra vez comunicarles es, sean sumisos, sean obedientes. Que este sea el carácter de ustedes, independientemente del carácter de los demás. Y Pablo allá en Efesios 6 y en Colosenses lo trata. Pero ustedes sean sujetos, estad sujetos continuamente, independientemente, nuevamente, a sus líderes. Sí, absténganse de lo malo, den buen ejemplo de lo bueno, pero sujétense a Dios por amor a Él, a su palabra, al Evangelio, con todo temor, dice en el griego ahí, en todo posible temor y respeto, bajo toda circunstancia. Y aquí el temor es respetuoso de un conocimiento del poder de Dios, respetándolo, con todo lo que somos, por todo lo que Él es. No meramente porque tememos ser castigados de Dios. Pero dice ahí, no solamente a los buenos, a los benignos, ¿verdad? A los que son considerados, complacientes, que no te exigen todo en cuanto a la ley, etcétera. O sea, que no te exigen todas estas demandas. O sea, que te dan ahí ciertas libertades, entonces, y te tratan bien. No solamente a ellos, sino a los difíciles de soportar. Y literalmente estos que tienen, del griego otra vez, escolios, que están chuecos moralmente, sin escrúpulos, torcidos. Pero otra manera de traducirlo literalmente es de que están viviendo sin la aprobación de Dios, fuera de rango, fuera de orden. Entonces, sométete a ellos también. Pero, ¿cómo aplica esto a nosotros, hermanos? Como trabajadores, ¿cómo debemos ser nosotros? Los mejores trabajadores, respetuosos, ejemplares en todo. ¿Para qué? Para someternos a nuestros jefes en el trabajo, sean bondadosos o duros. Al hacer esto, ¿podemos ganarlos con nuestro ejemplo para Cristo si son malos? O aquellos que nos están observando, compañeros de trabajo, mira, no rezonga, no responde, hace todo lo que se le pide y va más allá de lo que se le pide, y aún hace lo que no se le pide porque es ejemplar. Pero vamos a hablar sinceramente, algunos decimos, eso no me concierne a mí, ese trabajo es de aquellos, si no lo han hecho y si no lo van a hacer ellos, allá ellos, esto es lo mío, aquí yo voy a hacer lo mío para que nadie me diga nada. Bueno, podemos vivir así, pero podemos ir allá la segunda milla, sometiéndonos. Porque Jesús lo dijo de esta manera, no haces nada en especial en amar a los que te aman, tratar bien a los que te tratan bien. Allá en Mateo 5:46, se nos está yendo el tiempo, pero si lo queremos leer, dice así, Mateo 5:46. Si me gana, me lo lee. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? El 48 del 5 de Mateo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y también en Lucas 6, 32 y 36 hay otros ejemplos de Jesús diciendo, no has hecho nada más allá. El siervo no hace nada más allá cuando ya trabajó en el campo y llega a la casa de su amo y su amo tiene hambre y le da de comer primero al amo. Dice, no ha hecho nada más allá de lo debido. Ve la segunda milla. Pero continuamos porque se nos está yendo el tiempo. Verso 19 de 1 de Pedro. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Porque esto merece
aprobación. La palabra y aprobación en el griego es la misma palabra caris. ¿Quién se acuerda qué significa caris? Gracia. Esto es agradable al Señor. El sujetarse aún a los líderes torcidos. Esto es una gracia. Y es lo que Lucas, el ejemplo de Jesús, allá de Lucas 6:33. ¿Qué mérito o gracia tenéis con hacer lo que tienes que hacer? Cuando aquellos que te trataron bien, tú los tratas bien. No has hecho nada más allá de lo debido. Eso se lo debes a ellos, porque eso se le debe a todo mundo. Pero cuando lo haces a aquellos que te están maltratando y ultrajando, entonces estás haciendo algo fuera de lo común, al que no te hace el bien. Porque nada especial o agradable o digno de alabanza o de elogio o de aprobación ante los ojos de Dios. No has ganado el mérito o la gracia de Dios o el favor no merecido de Dios por hacer lo común de tratar a todos bien. O sea que no ha sido la segunda milla. Porque esto merece aprobación según si alguno a causa de la conciencia delante de Dios. Esta conciencia delante de Dios se puede traducir literalmente por la conciencia de Dios o hacia Dios. Esta es una consideración consciente de Dios. O sea que más bien que de Dios que de los hombres. Porque tú estás consciente que toda autoridad proviene de Dios, entonces tú vas a hacer lo correcto. Te traten bien o te traten mal. Sufre entonces aquí. Soporta con paciencia. Como bajo una carga impuesta por aquellos que están viviendo desordenadamente. Y sufre estas molestias. En el griego es estas tristezas. Pasa estas penas por la conciencia que tú sabes que toda autoridad proviene de Dios. Él es el supremo, Él está encargado. Te traten bien o mal, tú haz lo correcto. Tienes esta conciencia de Dios. En Filipenses, si no me equivoco, es donde aprendemos que nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Que Él siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se despojó y tomó forma ¿de qué? De siervo, lo más bajo, y lo hizo por ti y por mí. Pasó estas penas, estas tristezas. Él pudo bajarse de la cruz, Él pudo haber hecho grandes cosas. Él padeció. La palabra aquí padecer en el griego es pashko. ¿Se parece a cuál palabra? Pascua. El perseverar en hacer el bien aún sufriendo lo no merecido. Él sufrió lo no merecido. Y el cristiano está llamado a aceptar aún el tratamiento rudo y brusco de las personas, cómo nos traten. Lo merezcamos o no lo merezcamos. Porque si lo merecemos, pues es lo que merecemos por haber hecho el mal. Pero Pablo a los de Filipos en Filipenses 3:10 les dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea que si Él padeció de esta manera, tú aguanta también, tú sufre, pasa estas penas. Otros interpretan este pasaje de que esto es una marca de la gracia de Cristo en tu vida. Que tú tienes la gracia de Cristo. Cuando sufres y aguantas estas cosas que te hacen, así como Cristo aguantó y te extendió la gracia que tú y yo no merecíamos. Entonces tú extiendes esta gracia a los demás, viviendo bajo esta gracia, este don, esta virtud sobrenatural, y como un deber a todos, y como que provino de Dios y no de nosotros. Verso 20. Pues qué gloria es si pecando, qué gracia si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado, es una gracia delante de Dios. Entonces, qué gloria si pecando te bofetean, te cachetean porque hiciste lo malo, te dan tu merecido. No has hecho nada bueno, porque eso es lo que mereces. No es una gloria, una gracia, una agradarle a Dios. Literalmente, ¿qué crédito de gracia o qué crédito de fama o qué mérito en particular has recibido cuando se te dio tu merecido por hacer lo malo, que lo malo merece ser castigado? Entonces no tienes de qué gloriarte. Pero si eres abofeteado, maltratado, castigado, a los esclavos se les podía castigar y se les golpeaba. No podían rezongar ni responder con la misma. Pero al cristiano, ¿qué se le dice? Si te dan en un cachete, pon el otro.
Así Cristo hizo. Si te abofetean, sufre. O que afligidos lo sufrís con paciencia. Entonces, esto es un crédito, es una gracia, es una gloria. Esto es algo digno, merecido, en el sentido de ser igual a Cristo, si te lo hacen por vivir en acorde a sus principios, a su palabra. Así que no hay gloria, no hay gracia, no hay nada digno, ningún mérito ni crédito, nada de distinción famoso. Se traduce literalmente esta palabra, esta gloria, que el cristiano reciba, si lo que recibe es por su desobediencia y rebeldía y su comportamiento malo, que está fuera de orden. Pero si vives ordenadamente y recibes este maltrato, pues es un gloria a Dios por la gracia que te permite experimentar la misma gracia que Él mostró al extendernos lo que Él hizo cuando le hicieron lo que Él no merecía, y lo hizo por nosotros. Verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, ¿qué hizo? Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto fuimos llamados. Esta es nuestra vocación celestial como siervos, para soportar los padecimientos no merecidos. Y aquí va una combinación. Aguantas el sufrimiento y el bienestar, porque viene combinado. A veces haciendo el bien, pues te va bien, pero a veces haciendo el bien te va mal. Gloria a Dios si te fue mal por hacer el bien, porque la recompensa vendrá del Señor. Pero más tarde Pedro les va a decir, no se sorprendan cuando los traten mal por esta causa, en el 4:12, si no me equivoco. ¿Qué dice el 4:12 de Primera de Pedro? Amados, ¿qué dice? Primera de Pedro 4:12. No os sorprendáis cuando venga del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, ustedes ya han estado experimentando estos que los están ultrajando, maltratando, etc. No les sorprenda como sorpresa. Padezcan así como Cristo padeció por nosotros. Él es el supremo ejemplo de hacer el bien, de mostrar gracia y misericordia. Efesios, ¿qué nos dice en el 5:1? Y como hijitos amados, ¿qué debemos hacer? ¿Imitar a quién? A Dios. Si Él es amoroso, amamos. Si Él es perdonador, perdonamos. Si Él es etc. Pero los padecimientos de Cristo, hermanos, nos sirven de ejemplo. No pasó Él estos padecimientos porque se lo merecía. Murió como un malhechor. Pero no porque era un malhechor, sino por nosotros. Y Él nos dio ese ejemplo mayor. No hay mayor ejemplo más que la muerte de Jesucristo. Y como el Maestro, el Mesías, como el Rabí, nos dejó ese ejemplo, dejándonos tras de sí cuando ascendió a la diestra del Padre. Así nos dice el griego, al irse al Padre, a su gloria, nos dejó el ejemplo de Cristo. Y el ejemplo aquí en la palabra griega, upogramos. De upo significa debajo, y grafo, de ahí es donde obtenemos la palabra gráfica, que significa ¿qué cosa? Escribir. Él nos dejó literalmente el modelo. Se puede traducir, Él nos dejó una copia escrita de su palabra, un bosquejo o un libro de las cartas de Él, hechas por el mismo Maestro, escritas. Las que habló, las que vivió y las que escribieron sus apóstoles, que eran directamente de Él. El Maestro dejó a sus siervos, a sus discípulos, a sus alumnos, una copia para copiar, para seguir, para imitar, para vivirla. Así que los preceptos y sermones de Cristo fueron unas transcripciones de su vida. Síganlas como pisadas, copéenlas. El camino de Él, su paciencia, su inocencia. Así como un cordero que, ¿cómo bramó dice? ¿Qué hizo? Inmudeció. No rezongó, sino que inmudeció y hizo lo correcto. Y esa es una prueba de que la paciente tolerancia de padecimientos inmerecidos son aceptables a Dios. Él nos dio este mayor ejemplo. Cristo es el ejemplo para los siervos. Él es el siervo sufriente, obediente. Y nos dice el Antiguo Testamento el siervo sufriente, pero el Nuevo Testamento nos dice que Él fue obediente
hasta la muerte, Filipenses, ¿verdad? Y hasta la muerte de cruz. El siervo sufriente hasta la muerte y obediente hasta el último momento. Pedro les dice a ellos y a nosotros, ustedes deben sufrir con paciencia, siendo inocentes de los males que puedan acusarles, como también Cristo fue inocente, así como Él sufrió inocentemente, no por sí mismo, sino por nosotros. Cristo, el siervo por excelencia. Isaías 52 y 53, pudiéramos leer todo esto que nos habla de esto, que sigamos sus pisadas. Ahora Pedro le dice, hermanos, usted y yo podemos sufrir por muchas razones. A veces sufrimos por el resultado de nuestros pecados, de nuestras decisiones que tomamos. A veces es por desobediencia y rebeldía, pero Pedro les dice que sea por pararse firmes, viviendo, obedeciendo, siguiendo las pisadas de nuestro Maestro. Sufran, que sea por esto, no por lo que merecemos. Pero cuando usted y yo seguimos el ejemplo de Cristo y vivimos para otros, poniéndolos más alto, podemos llegar a sufrir. Pero nuestra meta no solamente es sufrir, y sufrir con paciencia y calma y confianza en Dios. Pero sabemos que Él tiene la última palabra. Pero es para no pisotear el Evangelio, a Jesucristo mismo y su palabra. Para que cuando nos vean que estamos siguiendo el mismo ejemplo de Cristo. Pedro sabía que al que él seguía y a lo que ellos seguían, a Cristo, él se había preparado para sufrir, para morir. Jesús mismo nos invitó a decir, niéguense a sí mismos. Jesús nos dio ese ejemplo. No dijo, mis derechos. A veces reclamamos nuestros derechos como cristianos o como ciudadanos. Si usted es cristiano no tiene derechos, usted los ha entregado a Cristo. Pero Él lo hizo como cordero enmudecido. Verso 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No cometió pecado. O sea que el carácter puro de Cristo y su conducta eran intachables. Pero aquí Pedro no nos está diciendo, hermanos, bueno, Jesús dijo, sean perfectos, no hacen bien con hacer esto y lo otro, sino que ustedes no nos está invitando a que jamás no cometamos un pecado, sino que durante que te maltraten o te hagan injusticias, tú haz lo correcto, tú haz lo que le honra y glorifica al Señor. No quiere decir que no vamos a fallar de vez en cuando, pero que no sea tu práctica. Así que la invitación no es a vivir una vida y ya fallaste porque no pudiste vivir perfectamente, sin pecado, sin tacha, sin hacer el mal. Pero el cristiano no practica el pecado. No quiere decir que de vez en cuando no hace algún pecado, pero hay que hacer todo lo posible de seguir el ejemplo de Cristo en los maltratos, en los acosos, poner la otra mejilla, etc. Así que en medio de padecimientos Jesús no hizo nunca, ni en un solo caso, un mal, pero tampoco pecó. Usted y yo pecamos, pero en medio de los padecimientos es ahí donde se va a mostrar nuestro carácter verdadero, siguiendo el ejemplo de Él. Así que la pureza de boca es marca de perfección, pero el engaño es una falta de común de los siervos. ¿Qué sucedía en estos tiempos? A veces no podías golpear a tu amo si te golpeó, pero a veces rezongabas y lo hacías de mala gana. Le voy a quemar la casa, lo voy a envenenar, va a ver, cuando esté durmiendo me le voy a ir. Bueno. Ninguno de nosotros se puede jactar de ser inocente. Y nuevamente Cristo sufrió como malhechor, no por Él ser malhechor, sino por nosotros. Pero lo llevó con paciencia. Ustedes hagan lo mismo, les está diciendo Pedro. Jesús nunca cometió una falta. Ustedes y nosotros como siervos hemos fallado una y otra vez. Pero en el Señor no se halló ni engaño en su boca. Aquí el engaño es esta deshonestidad y a veces pequeños engaños para protegerse de su castigo. O sea que a veces los siervos se contaban sus mentiritas blancas para salirse de una paliza que le iba a dar su amo o un castigo. Pero Jesús ni una mentirita blanca se contó. Pero usted y yo, ¿cuántas nos hemos contado el día de hoy? ¿Se acuerdan que dicen las estadísticas que un cristiano común y corriente cuántas se avienta al día? Un promedio de 30 al día.
que no exista ni esto en nosotros. Está diciendo este engaño. Verso 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Y es aquí donde está este mal sentir. Sino que hacía, encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que si leyéramos Tito 2:9, si alguien me lo lee, nos dice que a veces los siervos son respondones. Y Pablo anima a Tito a que anime a los siervos a que no sean respondones, son propensos a responder. Pero aquí las amenazas de juicio divino contra los opresores son usadas a menudo por los siervos que no tienen otra arma. Porque si el amo lo está golpeando, era ilegal el siervo golpear al amo. Entonces lo único que le quedaba era hablar mal de él y maltratarlo y maldecirlo. Pero ¿qué dice Tito 2:9? ¿Quién lo encontró? Exhorta a los siervos a que se someten en las manos, que agraden en todo, que no sean respondones. Que agraden en todo. Esta es la exhortación, ¿verdad? Que agraden en todo y que no sean respondones. Cristo no respondió, cayó, inmudeció. Así que Cristo, el Señor, podría haber amenazado con la verdad, pero no lo hizo. Pudo haberse bajado, pudo haber matado a todos los que le estaban haciendo daño, pero no lo hizo. ¿Pero qué hizo? Lo puso en las manos del que hace justicia. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pónganlo en las manos del Señor. Pero no que, Señor, dale su merecido. O, Señor, si no te lo llevas, te lo mando. Porque a veces no podemos golpearlos físicamente y lo hacemos verbalmente o aún en oración, según. No. Pablo a los romanos, en el 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, está hablando a cristianos, sino dejad lugar a la ira ¿de quién? De Dios, porque escrito está, ¿quién dijo esto? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pedro les dice, ustedes hagan el bien aunque los maltraten y los ultrajen y los de lo peor, pero ustedes déjenselo en las manos del Señor. Oren por sus enemigos. El juicio le pertenece al Señor. Mateo 27:39 nos dice que Jesús no abrió su boca. Isaías 53:7 también nos dice lo mismo, ¿verdad? Como cordero, otra vez. Quien cuando fue injuriado, Jesús hablando él, aunque era consciente de que era irreprensible, sin tacha, sin mancha, sin pecado, sin ninguna cosa mala, no se defendió, no rezongó. El sufrimiento lo recibió, corporal, físico, emocional, los golpes, en todo aspecto. Pero hoy nosotros queremos vengarnos, etc. En Juan 7:20 no tenemos el tiempo, tenemos el ejemplo de su silencio, de su mansedumbre, de nuestro Señor, aún bajo las injurias. En Juan 8:40, en Mateo 12:24, en la pasión de Cristo completamente lo vemos. Verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él llevó nuestros pecados, hermanos. Él estaba tan lejos de cometer pecados, pero Él mismo llevó nuestros pecados, cargándolos. Él se sometió bajo todos esos pecados, en su propio cuerpo. O sea que les está diciendo Pedro, si alguien conoce el sufrimiento, Él lo conoce. A lo que ustedes les están haciendo por pararse firme por lo que Él hizo, no se comparan. Él los entiende. Déjenselo al Señor. Él sufrió más. Él llevó el pecado de todos los del mundo. Y a ustedes les están haciendo ahí una cosa que otra. Sí, es doloroso. Y cuando sientan esos latigazos en sus espaldas por hacer lo correcto, recuerden que el Señor Jesucristo los llevó por nosotros sin merecerlo. Esos castigos en el madero. Hermanos, ese es el mensaje central del Evangelio. En la cruz del Calvario, en el árbol, en la cruz, Él lo llevó. Él sacrificó. Y lo llevó y lo ofreció como sacrificio, como pago. Isaías 53 del 11 al 12 nos habla que Él llevó sobre sí mismo los pecados de muchos. Y aquí la idea que presenta es de que fue una ofrenda en sacrificio, sin Él tener que haberlo hecho. El cual mismo, en otras palabras, no había otro que podía hacer esto.
Y lo hizo voluntariamente, se humanó y se sujetó, se hizo siervo obediente. Aquí el griego lo que está haciendo, está poniendo aquí en este contraste o al lado, en conjunto, nuestros pecados en Él mismo, para señalar la situación que el que merecía el castigo era nosotros. Y Él sin merecerlo lo hizo por nosotros, nuestros pecados. Los llevó, los presentó, los pagó, etc. Fue nuestra expiación por nuestros pecados. Él es el ejemplo a seguir, hermanos. Usted y yo quizás no muramos sobre un madero, sobre un árbol, sobre una cruz, pero ¿cuál es la invitación de Jesucristo? Cada quien de uno de nosotros, ¿qué debe hacer? Tome su cruz y sígame. Lo que nos está diciendo es: sigan mi ejemplo. Yo soy el maestro, usted es el amo, el siervo. Usted sígame. Así que murió por nuestros pecados. Y usted y yo aún debemos estar dispuestos a pasar lo que pase para que no pisoteemos el nombre de Cristo y el Evangelio y otros crean. Porque cuando los de afuera vean el amor que tenemos los unos para con los otros, van a decir: estos son verdaderamente discípulos de aquel que dio el mayor ejemplo de obediencia, de sujeción, de enmudecer y no rezongar. Y nos dice que por sus heridas fuimos nosotros sanados. Esta es una paradoja porque nosotros los siervos, sí, Él fue el abofeteado y crucificado en un madero por nosotros, pero por sus llagas, por sus heridas, nosotros fuimos salvos, sanados, hechos completos. Sí, vamos a padecer injustamente aquí por algunas cosas, pero lo que Él hizo es eterno. Nuestro ejemplo a seguir. Y no tenemos tiempo para ver otros pasajes, así que vamos a concluir ahí. Se me ha ido el tiempo, ahí discúlpenme un poco, pero mayor ejemplo no tenemos que el siervo sufriente. ¿Qué dice el último versículo aquí de nuestro pasaje? Más la palabra, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ustedes eran como ovejas descarriadas. Aquí nos muestra la necesidad natural de ser sanados. Éramos una oveja descarriada, maltratada, abusada, dolorida, quebrantada, prácticamente muerta. Pero necesitábamos esta sanidad y salvación. Pero ahora ya habéis vuelto. Y aquí el griego está un poco interesante. No, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Y aquí la palabra descarriada pudiera decir que estuviste bajo la cobertura del Señor y te saliste y has regresado. Pero aquí en este caso dice: y ahora habéis vuelto. Eras descarriada y ahora habéis vuelto. Lo que está diciendo es realmente de que desde que tomaste la decisión, tú fuiste anteriormente en sentido contrario de donde estaba el Señor. Nunca aceptaste su cobertura, su amor, su protección, y ibas corriendo lo más rápido en la dirección opuesta. Pero ahora te has tornado, te has vuelto hacia el pastor y obispo. O sea que ahora has llegado a donde Él está. Sí, porque Él te fue a buscar. ¿Qué dice la palabra? Que Él vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Entonces, y aquí has regresado a la cabeza, que es Cristo, al maestro, al pastor de los pastores, al buen pastor, al príncipe de los pastores. Y aquí obispo es aquella persona que vigila, literalmente que sobrevé, supervisa, pero no está simplemente parado supervisando, a ver, hagan el trabajo bien, échenle ganas, un capataz ahí, no, sino que vela y se preocupa por el bienestar de las personas, y en Hebreos encontramos esto, que hay que imitar la fe de sus líderes, porque velan y oran. Santiago también dice esto, que se preocupan por las viudas y los huérfanos y los creyentes, pero no solamente de darles una visitadita y una llamadita, y a veces necesitamos esto, ¿verdad? Sino que oran y velan por sus almas, y que lo hagan. ¿Qué se nos anima ya a sujetarse a quiénes? A los líderes, a los pastores, para que, ¿cómo de qué gana? Dice, bueno, queda de tarea ahí, ¿verdad? Pero ustedes antes eran ovejas descarriadas. Pedro, Isaías hablaron de esta imagen de pastor, de las ovejas. Juan 10:11 nos habla del buen pastor, ¿verdad? Pero
te extraviaste como se extravía una oveja, es lo que está diciendo. El judío, el israelita se había extraviado, había corrido en la dirección opuesta del Señor, pero ahora está el creyente bajo el maestro, el pastor, el obispo, el protector. Así que el buen pastor, hermanos, en el capítulo 10 de Juan, y la mejor imagen que puedo pensar es del Salmo 23. ¿Qué nos dice, verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará.